voy a hablar de la valoración de empresas, tratando de enfocar un poco el tema de la valoración de empresas en las circunstancias en las que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Hablando un poco con los organizadores de este primer Congreso Financiero 2.0, mi duda era si enfocar un poco la presentación a una valoración muy específica, a términos avanzados de valoración, o bien tratar de explicar un poco qué son los fundamentos básicos un poco de valoración y tratar de reflejar cómo las circunstancias en las que nos encontramos a día de hoy están impactando en esta valoración. Hemos optado por esta segunda opción básicamente porque entendemos que hay una disparidad importante de perfiles de gente y aunque entendemos que habrá gente que esté habituada a la valoración de empresas, habrá otra gente que no lo esté. Con lo cual, a través de la presentación lo que vamos a tratar es contestar a estas preguntas. ¿Es hoy la valoración de empresas más importante que nunca? Pues depende, como todo. Ahora veremos por qué. Lo que trataremos también de explicar es cómo la valoración de empresas no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos, y aquí lo que sobre todo es fundamental es el sentido común del valorador. Trataremos también de explicar cuáles son las principales metodologías a la hora de valorar una empresa, qué metodologías se pueden aplicar y en qué casos hay que aplicar qué metodologías. Y luego, durante la presentación, trataremos de meter frases de cómo el contexto económico en el que nos encontramos a día de hoy pues está afectando a la valoración de empresas, ¿no? Y cómo estamos tratando de subsanar determinados defectos que podía tener el cómo valorábamos las empresas antes en el contexto actual, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco en qué contextos hacemos valoración de empresas. Donde más trabajos hacemos en valoración de empresas, sobre todo, ha venido siendo en el contexto de transacciones de compañías. Bien para el comprador, bien para el vendedor, a la hora de, pues, para asesorarle básicamente qué precio puede ofertar o qué precio puede vender la compañía, ¿no? También hacemos valoraciones como experto independiente en contexto de transacciones de acciones dentro del Consejo, cuando en los estatutos está reflejado que es un experto independiente el que tiene que hacer una valoración independiente. Y bueno, en definitiva, la valoración de empresas ha tenido un impacto muy importante en todo el contexto de transacciones. También venimos trabajando en valoración de empresas en litigios, arbitrajes, pues en herencias, sucesiones y demás. También trabajamos en valoración de empresas a la hora de tratar de medir cuál es la creación de valor de una determinada compañía, pues bien por el cumplimiento del plan estratégico que han definido, del plan de negocio, y ver qué creación de valor está generando ese cumplimiento o no cumplimiento, ¿no? Eso es lo que veníamos trabajando hasta ahora. Como sabéis, el volumen de transacciones pues, en los últimos 2 años se ha reducido muchísimo, pero lo cierto es que hemos empezado a hacer valoraciones, o en el mercado se están haciendo valoraciones para otro tipo de asuntos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una valoración independiente para una búsqueda de financiación. También, desgraciadamente, se están haciendo valoraciones empresas en procesos de liquidación y, sobre todo, y un poco en línea con lo que comentaba Iñaki, yo creo que para la gente en general el principal efecto por el que ahora mucha gente tiene que saber lo que es una valoración de empresas es por la entrada en funcionamiento del nuevo Plan General Contable, sobre todo en lo relacionado con lo que es la combinación de negocios. Ahora mismo, cuando hay una fusión o una adquisición, pues lo cierto es que hay que valorar a valor razonable los activos y pasivos que se están incorporando a la compañía, y la diferencia entre el precio pagado y ese valor de activos y pasivos es el fondo de comercio. Anteriormente ese fondo de comercio pues se amortizaba contablemente y ya está, y problema solucionado. Lo cierto es que ahora con el nuevo Plan General Contable, pues cada año o incluso con mayor frecuencia que una vez al año hay que hacer un test de impairment, que no, yo creo que no es el objeto entrar en el detalle que es un test de impairment, pero en definitiva es una valoración de compañía. Esto lo estamos viendo mucho en Price, sobre todo con mis compañeros auditores, que ahora trabajamos pues más de la mano, ¿no? Porque cada una de las compañías, a la hora de formular sus estados financieros, pues muchas compañías tienen que hacer un test de impairment, con lo cual tienen que saber lo que son valoraciones. Hablando con directores financieros de compañías, y digo, joder, es que a mí el nuevo Plan General Contable me está exigiendo saber cómo valorar una compañía y tengo que ser un experto valorador, ¿no? Y bueno, ahora mismo la verdad es que estamos trabajando bastante en este ámbito, ¿no? Bueno, valorar una empresa. Muchas veces cuando hablamos con compañeros que no están habituados a valoración de empresa, al final la valoración de empresa suele estar asociada a que tienes un modelo financiero, introduces unos inputs y obtienes un valor, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. La valoración probablemente es un trabajo muy subjetivo en el que sobre todo lo que prima es el sentido común. Y que todos esos inputs, que efectivamente tienes que tener un modelo financiero y tienes que tener un modelo financiero bien montado, todos los inputs que introduces tienen que estar muy sustentados y sobre todo basarse en premisas razonables, que eso es lo que nos va a dar el valor de la compañía. Y ahí es donde reside el valor añadido de nuestro trabajo, ¿no?
Por tanto, siempre utilizar metodologías adecuadas, comúnmente aceptadas en la medida de lo posible, y sentido común, mucho sentido común en los trabajos de valoración. Por ir introduciendo un poco lo que es la valoración de empresas para aquellos que no estén muy habituados y muy brevemente. La diferencia entre lo que es un valor de negocio y un valor de las acciones. El valor de negocio es el valor del negocio para todos los proveedores de fondos de la compañía, tanto de fondos ajenos como de fondos propios, ¿vale? Que es diferente el valor de las acciones. Del enterprise value, valor de negocio al valor de las acciones, vamos a llegar deduciendo la deuda financiera neta y aquellos activos o pasivos que estén no afectos al negocio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque luego iremos viendo los métodos de valoración y veremos cómo hablamos de valor de negocio. Bueno, tener claro que el valor de negocio hay que tener en cuenta que hay una parte del valor que corresponde a los proveedores de fondos ajenos, y tiene que ser deducida del valor del negocio para la hora de calcular el valor de las acciones de la compañía. Esto simplemente a modo de introducción para que bueno, cuando hablemos estemos familiarizados con los términos. Metodologías para valorar una compañía. Bueno, hay una metodología fundamental que es el enfoque de ingresos en cualquiera de sus variantes, generalmente con un descuento de flujos de caja. Es el más habitual y es el que está comúnmente aceptada. Eso sí, el que mucha gente conoce en el mercado es la valoración por múltiplos. Múltiplos bien de compañías cotizadas o múltiplos de transacciones recientes que haya habido en el mercado. Nosotros generalmente centramos la valoración en lo que es una valoración por descuento de flujos de caja y utilizamos el método de múltiplos como contraste, pero no como metodología principal, y luego veremos por qué no lo utilizamos como metodología principal. Por último, tenemos el método de lo que sería un patrimonio neto corregido, pero que esto únicamente nos da una visión estática de la compañía. Lo que se trata es de ver cuál es el balance de la compañía, ver el valor de mercado, el valor real que tienen los activos y pasivos en un momento concreto, pero esta metodología, la de patrimonio neto corregido, no tiene en cuenta las expectativas que tiene la compañía en los próximos años. ¿Por qué lo cuento? Igual hace 2 o 3 años, si llego a dar la misma charla, probablemente no hubiese ni siquiera sacado esta metodología, pero lo cierto es que a la hora de valorar empresas en liquidación se utiliza esta metodología, pero solo en esos casos. Cuando estamos hablando de una empresa de funcionamiento, la metodología lógica para valorar una empresa es por descuento de flujos de caja. Bueno, esto lo voy a pasar. Vamos al enfoque mercado. El enfoque mercado, al final, lo que se trata es de tratar de valorar una empresa a través de múltiplos, bien de compañías cotizadas o bien de transacciones recientes en el sector. La ventaja principal es que es muy simple su aplicación. Es muy simple, es muy intuitiva y la verdad es que mucha gente cuando habla de una empresa, esta empresa se ha vendido por X veces EBITDA, pero lo cierto es que puede dar lugar a conclusiones erróneas. ¿Por qué? Por un tema de comparabilidad. Los múltiplos que utilicemos raramente van a ser exactamente comparables a lo que estamos valorando. El tema de la comparabilidad afecta mucho. ¿Cuáles son los 3 pasos para valorar con el enfoque de mercado? En primer lugar, tratar de identificar aquellas empresas que son comparables o transacciones que son comparables. Ahora veremos la dificultad para ello. En segundo lugar, tratar de ver cuál es el múltiplo adecuado y por último, aplicar bien el múltiplo. En cuanto a la comparabilidad, que es lo más complicado de los múltiplos, tratar de identificar aquellas compañías que son efectivamente comparables. A día de hoy tenemos, bueno, en primer lugar tendremos que analizar que la empresa que estamos comparando sea la misma actividad, que resida en un mercado, pues hombre, poco a poco vamos hacia un mercado más globalizado, pero sí es verdad que hay determinadas compañías en las que, por ejemplo, están operando en un mercado regulado, como puede ser el español, y no vas a poder comparar con otra empresa que esté en el mercado francés, que igual está liberalizado o está regulado también, pero con una regulación diferente, con lo cual actividad, mercado y perspectivas de crecimiento, fundamental, perspectivas de crecimiento. Nosotros hace poco valorábamos una empresa de transporte de gas, en la que, bueno, el transporte de gas es una actividad que está regulada y la retribución está muy ligada a las inversiones que tú hagas. Al final el ministerio te va a remunerar por las inversiones que tú hagas, te las va a remunerar a una determinada rentabilidad. Con lo cual, a la hora de utilizar comparables, podíamos utilizar comparables que efectivamente estaban en la misma actividad, en el mismo mercado, y con la misma rentabilidad en un momento concreto. Y podríamos decir, ¿es perfectamente comparable la compañía? Pues no. Lo que teníamos que analizar exactamente bien es que el plan de inversiones de los próximos años de ambas compañías fuera comparable. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a variar las expectativas futuras de la compañía y por tanto podía hacer variar la valoración de una compañía y otra.